comprado a precio de sangre y ha venido a escuchar tu voz, ha venido a escuchar tu palabra, Señor. Por lo tanto, te pido que me unjas con el poder de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, para que esta tu palabra corra y sea glorificada, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Nuevamente digamos gloria a Dios. Al nombre de Jesús sea la honra y la gloria. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hemos leído estos dos versículos y encontramos ahí que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad del trono de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, aquí encontramos que el escritor a los Hebreos nos está hablando que nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Y con la ayuda del Señor quiero predicar este consejo. Dice: testigos del poder de Dios. Gloria al Señor. Testigos del poder de Dios. Pero ¿por qué el escritor dice nosotros teniendo? Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Pero nosotros encontramos aquí en Hebreo, en el capítulo número 11, donde empieza realmente este pasaje y habla de unos hombres que fueron unos héroes de la fe. Estos hombres Dios hizo grandes cosas a través de ellos desde la antigüedad. Y encontramos, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor. El versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por cual alcanzó testimonio de que era justo. Y entonces encontramos esta serie de hombres en la Biblia. Estos hombres que marcaron la diferencia. Ellos obedecieron a la palabra del Señor. Encontramos que Abel ofreció una ofrenda a Dios, una ofrenda que agradó a Dios. Pero también encontramos a Caín, que también ofreció una ofrenda a Dios. Pero la ofrenda de Caín Dios no la vio con agrado. ¿Por qué razón Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín? Pero sí vio con agrado la ofrenda de Abel. Sucede de que allí hubo alguien que les tuvo que haber enseñado cuál era la forma correcta para ofrecerle ofrendas a Dios. Y ese que les enseñó a ellos fue su padre, el cual es Adán. Adán cumplió con darles testimonio. Adán cumplió con enseñarles cómo era la manera correcta de ofrecerle una ofrenda a Dios. Aunque Adán desobedeció en su momento, pero Dios, que es un Dios de amor y misericordioso, Él no destruyó a Adán y a Eva, sino que les dio una segunda oportunidad.
Y por esa segunda oportunidad que Dios les da a ellos, ellos están agradecidos con Dios. Todo hombre agradecido con Dios da testimonio de que Dios es fiel, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso. Gloria al Señor Jesucristo. Así que Adán se encargó de transmitir ese mensaje a sus hijos. Y uno de ellos escuchó el mensaje correctamente e hizo lo que era bien, lo que era correcto. Pero no falta siempre el desobediente, el que no quiere obedecer, el que quiere hacer las cosas a su manera, el que no quiere seguir las reglas y quiere hacerlo como a él se le antoja. Pero eso trae consecuencias para todo aquel que no quiere obedecer, para todo aquel que no quiere seguir las reglas. Habrá una consecuencia a corto, a mediano o a largo plazo. Gloria al Señor Jesucristo. Así que este Caín no quiso obedecer como era la manera correcta. Y la manera correcta era de que había que haber un sacrificio, pero con derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para que los pecados de ellos fueran cubiertos. Porque cuando el hombre pecaba ante Dios tenía que haber un sacrificio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo un sacrificio. Fue y cogió 2 corderos o 2 ovejas y los sacrificó. Y Adán vio eso y eso se lo transmitió a sus hijos, que esa era la manera correcta de presentarnos ante Dios. Gloria al Señor Jesucristo, de ofrecerle ese sacrificio a Dios. Así que él transmitió eso, por eso Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque Caín labraba la tierra. Lo que a él le producía eran uvas y todo lo que tiene que ver con los legumbres. Pero lo que era Abel, él era pastor de ovejas. Él no quiso hacer un intercambio con su hermano porque su soberbia no lo dejaba. Pero Dios sí miró con agrado lo de Abel. Gloria al Señor Jesucristo. Luego encontramos a Enoc, un hombre que anduvo con Dios, que hizo la voluntad de Dios, que él agradó a Dios y Dios lo traspuso. Es decir, Dios se lo llevó para que no viese muerte. Pero encontramos en la Biblia de que él, antes de ser traspuesto, se dio testimonio de que fue un hombre que agradó a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Luego en la Biblia encontramos cómo Dios también llama y se encuentra con Noé y le da mandamientos y le da estatutos. ¿Qué es lo que debía de hacer? Porque aquella generación se había pervertido, aquella generación se había olvidado de Dios y Dios había tomado la decisión de raer a la raza humana de la faz de la tierra. Pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios se le apareció y le dijo que hiciera un arca. Y él con temor y con reverencia hizo lo que Dios le ordenó. Y este hombre, con haber obedecido a la palabra del Señor, con haberse puesto a hacer un arca, porque en aquel entonces no llovía. La Biblia dice que en aquel entonces no llovía sobre la tierra, sino que subía un vapor como un rocío y regaba toda la tierra. Entonces sus vecinos, pienso yo, que se burlaban de este hombre y le decían: ¿qué estás haciendo? Pues no ves que no llueve, ¿de dónde va a venir un diluvio? Y se mofaban y se burlaban de él. Pero él, con temor y con reverencia, él siguió haciendo lo que se le había ordenado. Gloria al Señor. Y por esa obediencia de aquel hombre, Noé, él condenó a aquella generación. Y aquella generación que no quiso oír, que no quiso escuchar, fue ahogada en el diluvio. Gloria al Señor.
Aquel hombre dio testimonio. Aquel hombre, aunque pueda que no saliera a anunciar, a predicar, pero era pregonero de justicia porque estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Gloria al Señor. También encontramos a Abraham, un hombre de Dios, un hombre que aunque primero no conocía a Dios, él era un hombre idólatra, pero cuando Dios se le apareció y Dios lo llamó, él obedeció el llamado de Dios. Él escuchó la palabra del Señor. Y por esa obediencia, Dios hizo un pacto con él y toda su generación, sus hijos que salieron de él, Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel, fue un pueblo que Dios lo escogió para sí. Gloria al Señor. Y mientras ellos guiaron al pueblo, mientras ellos estuvieron con vida, el pueblo marchó. Encontramos que después de que Jacob descendió a Egipto, murió José y murió Jacob, el pueblo duró cautivo en Egipto más de 400 años. Eso dice la palabra del Señor. Pero alguien se preguntará, ¿por qué Dios dejó a este pueblo más de 400 años siendo cautivo, siendo esclavo de un pueblo perverso, de un pueblo pagano como eran los egipcios? Unos hombres idólatras que no tenían temor de Dios, tenían sus propios dioses, y el pueblo del Dios verdadero, del Dios omnipotente, estaba siendo subyugado, estaba siendo esclavo de aquel pueblo pagano. Pero Dios todo lo hace con un propósito. Alabanzas al Señor. Dios no hace cosas al azar. Dios no hace nada sin un propósito. Todo lo que sucede, sucede con un propósito. Gloria al Señor. Después del cabo de aquel tiempo, Dios envió a un hombre para que salvara a su pueblo. Gloria al Señor. Para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud. Y todo ese tiempo que el pueblo estuvo cautivo, era para que cuando salieran de allí, no se olvidaran de la servidumbre que estuvieron, y que cuando estuvieran en un mejor lugar, no se olvidaran de dónde habían venido, que habían sido esclavos, que habían sido subyugados en esa nación. Pero el hombre tiende a ser de una mente muy corta. Se le olvida con facilidad lo que ha sucedido en su vida pasada. El hombre tiende a olvidársele las cosas, porque encontramos que después de que el Señor sacó a Israel con mano poderosa y con brazo extendido, gloria al Señor, lo pasó por en medio del Mar Rojo y los cruzó en seco al otro lado. Después de que Moisés llevó al pueblo por en medio del desierto y duraron más de 40 años en el desierto, y que el Señor hizo grandes prodigios, grandes milagros, gloria al Señor, con ellos. Ellos en algún momento, después de que los líderes fallecieron, después de que Moisés falleció, tomó la antorcha Josué. Pero dice la palabra del Señor que después de que Josué falleció, se levantó una generación que no conocía las maravillas, lo que el Señor había hecho con Israel mientras estuvo cautivo, y cuando lo sacó con mano poderosa y brazo extendido y lo llevó por el desierto, y todas las maravillas que el Señor había hecho con ellos. Esa generación que se levantó no sabía lo que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué razón? Porque los líderes que tenían la antorcha, que transmitían el mensaje de lo que Dios había hecho, esos líderes
habían muerto. Esos líderes ya no hacían parte de esa historia, pero los que se levantaron como que no se preocupaban de hablar, de anunciar lo que Dios había hecho, gloria al Señor Jesucristo. Más bien se preocupaba cada uno de sus quehaceres y no de anunciar la palabra del Señor. No de leer los mandamientos, los estatutos, la ley de Dios, porque para ese tiempo ya existía la ley, gloria al Señor Jesucristo. Y ellos como que no se preocupaban por escudriñar las escrituras. Así que se levantó una generación que no conocía las maravillas que Dios había hecho. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy haciendo este relato? Porque quiero llegar a la conclusión de que usted y yo, querido hermano, no nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Usted y yo, hermano, no nos podemos olvidar de dónde venimos, qué éramos antes y ahora lo que somos. Gloria al Señor Jesucristo. Querido hermano, usted y yo antes éramos esclavos. Como Israel fue esclavo en Egipto, nosotros éramos esclavos del diablo. El enemigo hacía y deshacía con nosotros. Pero Dios, que es grande, que es misericordioso, alabanzas al Señor, Él nos guardó, gloria al Señor. Porque el objetivo del diablo es matar y destruir. Pero el Señor en su infinito amor nos guardó, gloria al Señor. Y hoy estamos aquí presentes dándole la honra y la gloria a Él. Alabanzas al Señor. Así que usted y yo debemos de testificar, debemos de anunciar las maravillas del Señor. Que no nos suceda como esa generación que se levantó, que no conocía lo que Dios había hecho con Israel, sino que antes nosotros nos esforcemos y busquemos y agrademos al Señor, que hablemos su palabra gloriosa, que no nos quedemos callados. Gloria al Señor Jesucristo. Hay muchos por ahí que dicen que son testigos, pero los verdaderos testigos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que hacen la palabra de Dios, que hacen lo que dice la palabra del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús le dice allí al pueblo de Israel. Miremoslo allí en Isaías 43, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Isaías 43. El versículo número 9 en adelante dice así: Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y júntense. Y oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria al Señor Jesucristo. Así que el Señor a Israel lo llama sus testigos. Vosotros sois mis testigos. Y el Señor los llama a sus testigos por la razón de que ellos vieron con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor hizo con ellos. Cuando el Señor dividió el mar en dos. Pero primero, cuando el Señor a través de Moisés llevó todas esas plagas y Faraón tuvo que dejar ir al pueblo.
Después de que Faraón salió a perseguir al pueblo, se arrepintió de haberlos dejado ir. Cuando llegaron al mar, ellos pensaron que iban a morir, pero nosotros tenemos un Dios omnipotente. Alabanzas al Señor. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que aunque nosotros veamos que no hay salida, que el enemigo nos tiene como cercado, que no hay para dónde coger, ahí es donde Dios muestra su grandeza, su poder. Alabanzas al Señor. Porque cuando nosotros podemos hacer las cosas por nuestros medios, pensamos que es por nuestras propias fuerzas, que no tenemos necesidad de que nos ayuden y creemos que somos autosuficientes. Pero cuando ya no hay salida, cuando ya no hay para dónde coger, ahí sí el hombre tiene que clamar al Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Y cuando usted y yo estamos en esa situación, o cuando cualquier persona está en esa situación y clama a Dios y deposita su confianza en Dios, Dios muestra su poder y su grandeza. Y ahí Israel cruza. Así que ellos vieron todas esas maravillas. El Señor en el día, una nube los cubría para que el sol no los aporreara. Y en la noche una columna de fuego para mostrarles el camino y para darles calor también en el desierto. Y todas estas cosas las hizo el Señor con su pueblo. Por eso el Señor los llama: vosotros sois mis testigos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Y qué cree usted? ¿Que usted y yo no somos testigos? Pues usted y yo también somos testigos del poder de Dios. Alabanzas al Señor. Nosotros entendemos, y nosotros hoy por la gracia del Señor entendemos todo esto porque Él es bueno. Alabanzas al Señor. Aunque un día no le conocíamos, aunque un día estábamos alejados de Él, Él se nos acercó y nos llamó con cuerdas de amor. Así como se le apareció a aquella mujer samaritana. Aquella mujer samaritana estaba en esta situación, iba a sacar agua, pero ella se encontró con el Señor. Y todos nosotros conocemos esa historia, cómo el Señor le habló a ella, cómo el Señor le dijo: todo aquel que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré será en ella una fuente que salta para vida eterna. Entonces esta mujer queda maravillada. Esta mujer no se queda ahí callada. Dice la Biblia que después de que los discípulos llegaron y encontraron al Señor hablando con aquella mujer, ellos se maravillaron porque lo habían encontrado hablando con una mujer. Pero ella, cuando ellos llegaron, se fue, pero se fue a dar testimonio. Ella no se fue y se quedó callada, sino que ella se fue y habló a aquellas personas de esa ciudad. Y habló que había un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho. Gloria al Señor. Y aquellos hombres se quedaron con esa curiosidad de saber quién era aquel hombre. Así que ellos fueron y se encontraron con el Señor y le rogaron que se quedara. Y él se quedó con ellos 2 días. Y el Señor les habló la palabra. Y ellos después le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros también hemos oído y entendemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que esa mujer testificó de que Jesucristo era el Mesías. Gloria al Señor. Así que nosotros nos ponemos a escudriñar las Escrituras y encontramos que hay hombres y mujeres que han dado testimonio. No se han quedado callados, han testificado. Gloria al Señor. Porque el verdadero testigo del Señor sale a las calles a anunciar que Jesucristo es Dios,
que Jesucristo no es una trinidad, que Jesucristo es uno solo, que es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero que leamos un pasaje bíblico que se encuentra allí en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo número 8 dice: capítulo número 1, versículo número 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Estos hombres, encontramos, queridos hermanos, que estos hombres cumplieron con la labor. Los apóstoles, después de que ellos recibieron la promesa, dice la palabra del Señor que Pedro se levantó y dio un discurso, predicó al pueblo de Israel y les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de espíritu, de corazón, y le preguntaron a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que estos hombres testificaron del Señor, hablaron la palabra, anunciaron el evangelio, y dice que aquel día se añadieron a la iglesia más de 3,000. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que ¿cuál es la labor de usted y yo hoy? Seguir anunciando, seguir predicando, seguirle diciendo no solo a los de afuera, a los de las calles, sino a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros parientes, de que hay un Dios que los ama, de que hay un Dios que dio su vida allá en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y de la muerte, y que nos ha hecho una promesa. Gloria al Señor Jesucristo. Y esa promesa es vida eterna para todo aquel que le ama, para todo aquel que le quiere obedecer. Porque no falta el que no quiere obedecer, así como Caín, que no quiso obedecer. Escuchó el mensaje, se le transmitió el mensaje, pero él no quiso escuchar. Así que, hermano, usted y yo solamente cumplamos con lo que debemos de hacer: anunciar. No nos podemos avergonzar de este evangelio, porque este evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor Jesucristo. Así nos llamen locos, así nos llamen fanáticos, así nos digan que estamos fuera de sí. Pues si estamos fuera de sí para ellos, para Dios estamos cuerdos. Gloria al Señor Jesucristo. Y Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Gloria al Señor. Así como no se avergonzó de aquellos hombres, de aquellos mártires, gloria al Señor Jesucristo, tampoco se va a avergonzar de usted y yo porque anunciemos este evangelio. Más bien, dice el Señor Jesucristo, que todo aquel que se avergüence de Él en esta generación perversa y maligna, Él se avergonzará de esa persona cuando venga en el reino de su Padre. Gloria al Señor Jesucristo. Así que usted y yo, hermano, debemos de tener la mirada puesta en Jesús.
como dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es que debemos de depositar nuestra confianza. A Él es el que debemos de anunciar. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, el versículo número 39 dice así: y nosotros somos testigos de estas cosas, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria al Señor Jesucristo. Y mira el versículo número 43, dice: de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es bien trazada. Gloria al Señor. No tiene inconsistencia, es bien consistente esta palabra de que usted y yo, hermanos, debemos testificar. No nos podemos quedar tranquilos. Somos testigos que el Señor transforma al drogadicto, al borracho, al adúltero, al sicario, a toda aquella persona que está sumida en el pecado. Si hoy puede creer, gloria al Señor, está condicionado a si puedes creer. Porque si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, querido amigo, si usted hoy cree que Jesucristo puede transformar su vida, Él lo hará. Para Él no hay nada imposible. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Digamos nuevamente gloria a Dios. Alabanzas a su nombre. Así que debemos de levantar las banderas de este evangelio y salir y testificar que Jesucristo viene pronto. Viene pronto por una iglesia que Él ha comprado a precio de sangre y que testifica las maravillas de Dios. Alabanzas al Señor. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor, que nos ayude a ser fieles testigos de Él. Que no nos avergoncemos, porque muchos se avergüenzan. Muchos van por la calle y cuando se les habla o se les saluda, se quedan callados, voltean la cara para otro lado, para que no le digan Dios te bendiga, para que el que está al lado no se entere que es cristiano. Pero yo no puedo avergonzarme de aquel que un día dio la vida por mí, gloria al Señor. De aquel que me rescató cuando estaba muerto en delitos y en pecado. No puedo avergonzarme de Él, sino más bien dar testimonio de Él, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta noche, Señor, te doy las gracias, Señor, por darme ese privilegio, Señor, de ser un testigo, Señor, tuyo, de poder anunciar tu palabra, Señor, de poder gritar a los cuatro vientos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario y hoy nos has hecho nueva criatura, Señor. Y que tienes un lugar reservado para todo aquel que cree, para todo aquel que anuncia tu palabra, para todo aquel que te ama con todo su corazón. Hoy, Señor, te doy las gracias y te ruego por aquellas personas, Señor,
que pueden creer a tu palabra, Señor. Que abras el corazón y el entendimiento de alguien para que entienda tu palabra, glorioso Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús.